Bienvenidos todos esta tarde a este webinar eh, que está dentro de la bienvenida que solemos dar a toda aquella gente que está interesada por el programa de Introducción al Sales and Operation Planning y que empieza su segunda edición. Es un curso eh, codiseñado por IESA y Uniquemia. Y en esta ocasión tenemos al profesor Eutivio Toledo, que participa activamente con nosotros en este curso, que tiene una amplia experiencia docente tanto en IESA como en Uniquemia ya de muchos años, y que esta tarde nos va a hablar de planificación de la oferta. Y bueno, bienvenido Eutivio. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a la audiencia también. Y nada, cuando quieras, la cámara y el micro son tuyos. La planificación en tiempos tormentosos. O sea, cuando planificamos ofertas en tiempos tormentosos, siempre el aspecto más relevante, más importante y aquel que más nos genera aprensión es, bueno, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué decisiones voy a tomar con relación a lo que estamos experimentando? ¿De qué manera me puedo yo ubicar en aportar los datos, los elementos iniciales que voy a tener en consideración para empezar mi proceso de planificación? Entonces, en este sentido, vamos a hacer algunas aproximaciones, vamos a ver nuestro contenido de despliegue del día de hoy para tratar de comprender cuáles podrían ser esos caminos, ¿no?, que pudiésemos tomar de cara a una mejor planificación de la oferta en estos tiempos tan particulares. Gracias, Ale, por tu gentil introducción, ¿verdad?, sobre mi persona. Efectivamente, soy profesor de la Escuela de Negocios IESA y de Uniquemia. Al propio tiempo, también soy gerente general de una firma dedicada al desarrollo e implementación de soluciones de negocios relacionados con lo que significa la gestión de la cadena de abastecimiento, logística, operaciones. De formación, soy ingeniero químico, un máster en administración de operaciones en los Estados Unidos, y bueno, con muchas actividades profesionales y docentes en el área de aplicación, tanto en escuelas de negocios como en organizaciones tanto de carácter local como multinacional, ¿no? Más recientemente, adicional a IESA y a Uniquemia, también participo como asociado y aliado de algunas oficinas de proyectos de logística, sobre todo en Latinoamérica, y escribo y hago relatoría para 3 publicaciones en Latinoamérica que son de Logistics World, ubicada en México, Énfasis Logística Sudamérica, con sede en Argentina, y la revista Logistec, con oficina principal en Chile, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de compartir con ustedes no solo la experiencia, sino también un caso de éxito cuando nos enfrentamos a el esquema de estos tiempos tan turbulentos. Primero, el contenido lo vamos a vaciar sobre esta despliegue de ideas, y vamos a ver la visión de un pensador muy influyente en el esquema de ubicarnos cuando los tiempos son tormentosos o turbulentos. Vamos a hablar un tanto de lo que es un entorno VUCA, que son las siglas en inglés, es el acrónimo para un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Vamos a llegar a ver cómo, de manera muy adecuada, un esquema
probado en eficacia, eficiencia y altísimo nivel de desempeño, como es el Toyota Production System, como a través de un esquema de S&OP, Sales and Operations Planning, aplicado en momentos tormentosos, pues les resultó en muchas actividades positivas y de apoyo, y cuáles fueron los esquemas que tomaron. Y como les comenté previamente, vamos a ver un caso de éxito justamente en una economía bastante tormentosa, como es la economía de Venezuela. En primer lugar, siempre nosotros cuando damos inicio a un análisis en lo que significa un momento difícil de nuestra organización, en su desempeño, en su desarrollo, en sus proyecciones, nos enfrentamos quizás, y tomé esta gráfica, algo parecido así como ese tablero, esa pizarra, ese pizarrón que utilizan los investigadores criminales al momento de tratar de ubicar las evidencias, ubicar las conexiones, ¿no? Porque es una realidad que realmente nos toca muy cerca, ¿no? Algo bastante parecido. No conocemos a ciencia cierta dónde están muchas cosas. Tratamos de ubicar esa fuente de peligro que quizás pueda estar afectando nuestra organización, y nos lleva a empezar a pensar de qué forma vamos a aplicar de una manera lo más avanzada posible ese análisis, ¿no? Tomamos en cuenta los aportes de carácter cuantitativo, de carácter cualitativo, las percepciones, el devenir del entorno de la organización. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas que ello, si no lo hacemos de una forma por lo menos de acopio de información y de medición de escenario, eso va a tener una afectación en el costo de la organización, en su costo logístico, en su costo de abastecimiento, en su costo inclusive de operación, y haciendo que el esquema de equilibrio y sincronización que se requiere para poder no solo dar un excelente servicio al cliente, sino contribuir con la rentabilidad operativa de la empresa, pues se vea afectado. Entonces, indudablemente que eso nos lleva a tener presentes también esquemas de prevención, ¿no? Ese peligro, ese análisis, ese enfoque en no perder el hecho concreto de que nuestros costos se deterioren, nos lleva a establecer como una suerte de análisis de prevención. ¿Para qué? Para poder emplear la planificación de una manera o de una forma lo más adecuada posible. Es decir, que nos permita ver esos escenarios particulares y nos brinde la oportunidad de emplear herramientas y modelos estructurados que nos guíen, ¿verdad? En toda esta búsqueda de la solución, o por lo menos de los escenarios que puedan permitir una solución a una situación particular. Drucker, gran pensador, y como les comenté, una de las figuras que más ha aportado a estos tipos de análisis, en un libro muy interesante de data no muy reciente, ¿verdad? Sino fíjense que tiene ya poco más de 40 años. En uno de sus apartes en contexto sobre esta situación. El mayor peligro en un momento de turbulencia no es la turbulencia, es tratar de enfrentar la turbulencia con una lógica que ya no aplica, o en pocas palabras, como lo expresó aquí en este pensamiento. Este peligro está asociado con tratar de resolver el problema del momento tormentoso o turbulento, haciendo uso de
nuestro bagaje cultural previo, ¿no? Y eso no resulta efectivo, porque el esquema a través del cual quizás nosotros desarrollamos algunas formas de pensamiento, algunas formas de planificación, algunas formas de ejecución, de análisis, no necesariamente, y de hecho es así, no necesariamente tienen aplicabilidad en un momento tormentoso, porque por algo se llega a esa turbulencia, ¿no? La cual puede ser interna, puede ser externa, o como la estamos viviendo hoy día, una combinación de ambas situaciones, ¿no? La disrupción que ha generado la pandemia del COVID-19 no ha sido sino un catalizador de muchos de los elementos que de alguna manera iban a atentar contra la continuidad bajo el esquema previo de la gestión de nuestra cadena de abastecimiento y de las particularidades de su operatividad. Entonces, este pensamiento de Drucker, más allá de ser solamente en el libro, en la introducción a un despliegue de recomendaciones, de análisis, de evidencias, de escenarios presentes en su momento, nos lleva a entender un poco mejor que ese peligro, ese análisis, ese enfoque en los costos y que nos va a permitir ser preventivos y planificados, necesita tener una nueva óptica. O sea, una nueva óptica basada en lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Esa nueva óptica tiene que estar muy relacionada con lo que significa los elementos para poder enfrentar un entorno volátil, incierto, ¿verdad? Complejo y ambiguo, ¿no? Que las propias siglas en el acrónimo nos dicen que no es un aspecto fácil de manejar. En este sentido, hemos colocar 6 recomendaciones que enmarcan la forma de analizar, de cotejar, ¿no? y de planificar estratégicamente cómo podemos hacer para tener herramientas estructuradas como cualitativas que nos ayuden a realmente sincronizar la oferta con la demanda. Es decir, que nuestro poder de suministro hacia el cliente, que lo refleja a través de su demanda, realmente se puede ejecutar no solo de una manera correcta en cuanto a sus necesidades de servicio, sino que incluye soporte para nuestra propia permanencia y prevalencia en un ambiente tan nuevo, por decirlo de alguna forma, tan nuevo en la gestión de negocio. Entonces, lo primero que podemos ver acá, si hacemos el seguimiento en el sentido de las agujas de reloj en la gráfica que tenemos en pantalla, es unas consideraciones, de la cual la primera es quizás una de las más importantes. Todo tiempo turbulento es peligroso, pero más peligroso es negar la realidad. O sea, realmente la realidad del negocio, la realidad de lo que estamos viviendo, debe ser medida, debe ser registrada, debe ser un aporte al modelo estructurado, con los pies bien puestos sobre la tierra y con la sensibilidad bien cercana a lo que el cliente está desarrollando. Entonces, ¿por qué? Porque eso me permite contacto directo con lo que está ocurriendo en la realidad de ese mercado que demanda y hacia el cual nosotros vamos a ir ofertando. Entonces, la recomendación inicial, cuando queremos hacer patente, que esto es un aspecto medular, es contacto, contacto y más contacto. O sea, inclusive bajo experiencias profesionales particulares, es increíble la cantidad de información, la cantidad ¿cómo se dice?, de experiencia desde el mercado, desde quien genera la demanda, que se puede obtener al estar muy en contacto
con ellos, ¿no? Y no solamente es un tema del contacto, vamos a decirlo, profesional, sino del contacto e inclusive en aspectos muy personales, muy particulares y con un grado apreciable de colaboración, para entonces nosotros poder comprender de mejor forma por qué se toman ciertas decisiones a nivel de la demanda, o sea, a nivel de cliente, y cómo podemos nosotros traducciones hacia nuestra cadena de abastecimiento de forma tal estas analíticas, estos análisis que son tan necesarios para entonces tener un esquema de prevención y un esquema de planificación. Otro elemento importantísimo es no solamente mantener el contacto, sino el ser lo más consciente posible como proceso ¿cómo se dice? Análisis gerencial, de análisis empresarial, en cuanto a el hecho de no ser clarividente, o sea, no ser un adivinador, ¿no? Sino ser una persona o ser un proceso de una conciencia plena de lo que está sucediendo. En este sentido, es necesario, muy necesario, que el dato o los datos que obtenemos se someta a un análisis, valga la redundancia, a un análisis de grado analítico muy profundo, ¿no? Entonces aquí no solamente es tener los datos, tener el modelo, sino someterlo a ese análisis muy profundo, donde la tecnología de la información indudablemente nos va a otorgar una ventaja muy importante y sobre todo muy de avanzada hacia lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer contacto con la misma, tenemos que ir cada vez más y menos sesgados en nuestro aporte hacia el modelo estructurado que queremos utilizar a través de una analítica de datos bastante completa. De igual manera, planificar los costos y cómo controlarlos, no solo de forma preventiva, sino también de forma sistemática o de manera sistemática. Esto no me permite a mí comprender lo que significa una metodología asertiva, o sea, hay que ser asertivo, hay que saberse, como se dice, establecer dónde están los costos, cómo puede ser la forma de controlarlo, y siempre con una visual preventiva y de forma sistemática. Hay que enfocarse en la productividad y, por supuesto, en concentrarse en los resultados. ¿Y eso por qué? Porque esto me permite establecer claramente cuáles son mis nuevas metas, cuáles son mis nuevos registros, cómo lo voy a estructurar de forma tal de que lo que estoy analizando, lo que estoy colocando en contexto, lo que estamos haciendo a través de un esquema metodológico concreto, pues se pueda verificar. ¿Por qué? Porque la planificación necesita esa retroalimentación de información que es clave y medular para que mi proceso completo de esa NOP tenga la validez correcta ante el hecho de que la demanda se vaya movilizando en el tiempo, ¿no? No hay que tampoco ser para ello atropellado, hay que ejecutar un paso a la vez, ¿no? Y eso no quiere decir que uno deba postergar, sino hacerlos, esos pasos, de forma concreta y de forma preestablecida. ¿Por qué? Porque esos pasos son los que me van a mí a verter la posibilidad de generar una metodología correcta y una metodología de aplicación continua, ¿no? En pocas palabras, debo hacer que mi proceso en un entorno como un entorno
volátil, incierto, complejo y ambiguo, no se disperse, ¿verdad? En ese caos que significa la búsqueda de soluciones, sino que deba mantenerse, por decirlo de una forma bastante metafórica, debe mantener la calma en la tormenta, ¿no? Debe mantener esa calma en esa tormenta para poder ir estructuradamente a generar los datos, los aportes, hacer los análisis, controlar los costos de una manera preventiva y planificada. Y adicional, el último paso que se recomienda es aprovechar ese entorno, aprovechar estos pasos previos para generar una cultura de innovación, pero no generar una cultura de innovación puntual o que se concrete a través de el liderazgo de los participantes en el proceso. ¿Por qué? Esto me permite también crear unos nuevos métodos, unos nuevos protocolos, unos nuevos esquemas, unas nuevas formas de acopiar la información que van a dar pie a una mejora procesal, una optimización procesal que me blinde de alguna manera hacia lo que significa esos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Si bien es cierto, no hay garantía de que a futuro eso pueda tener la misma aplicabilidad, de la demanda y sobre todo de quienes vayan más siendo ágiles, cada vez siendo más contribuyentes a ese cambio cultural que un entorno como el que estamos viviendo, bastante turbulento, con cualquier cantidad de presiones disruptivas, no solamente quizás la que es posible que en la actualidad estemos experimentando, se vayan haciendo cada vez más presentes. Entonces, esto ya me lleva a mí a ir canalizando cómo puedo empezar a trabajar. Y un ejemplo lo tenemos a través de la aplicación en el modelo Toyota de TPS, que es el Toyota Production System, como ellos, su proceso de SNOP, en la tormenta que significó adecuaciones, competencias, realidades, específicamente y con mucha fuerza luego de la caída bursátil muy profunda del año 2008, cómo pudieron hacer frente a la situación real de que sus clientes estaban en un proceso total de reorganización económica y que impactaba de una manera muy importante a sus propias operaciones. El primer paso que tomaron en esta actualización de su proceso de Sanofi es reafirmar, ya lo tenían previsto, pero reafirmar el esquema top-down. Ese esquema top-down lo que busca es precisamente ese paso a paso a través de la operatividad de una forma estable, modelos de aplicación, de análisis, de acotar, no hacer búsqueda de modelos para acotadamente cuáles eran los procesos medulares, cuáles eran los procesos clave, cuáles eran esos procesos que necesitan esa analítica avanzada que es necesaria para evitar que el peligro de su continuidad se hubiese, ¿cómo se dice? Se hiciese presente, ¿no? Se acortó el plazo de pronóstico. Siempre la organización tenía un esquema de pronóstico largo, muy largo, buscando como que la estabilidad de sus procesos productivos estuviese
lo más permanente posible en el tiempo y se redujo a un pronóstico de mediano, largo plazo. Mediano y largo, dependiendo del tipo de modelo de vehículo y las características del mercado al cual estaban atendiendo. Lo que sí nunca dejaron de lado fue abandonar su rentabilidad operativa. Y esa razón y esa directriz es clave en un entorno VUCA. En un entorno VUCA no se puede abandonar el esquema de rentabilidad de donde sale el flujo de caja para hacer frente a las adecuaciones que hemos estado manejando. ¿Cómo aplicaron este esquema top-down en el día a día? ¿Cómo lo llevaron adelante? A través de inventarios planificados. O sea, si bien es cierto que la organización siempre se distinguió y se distingue por mantener un control bastante completo de todas sus operaciones, empezaron ya que el inventario ahora no solamente iba a tener unos esquemas de justo a tiempo preestablecidos, sino que tenían que ahora empezar a sufrir un esquema de planificación. Y un inventario sujeto a un esquema de planificación quiere decir que yo también tengo que tener la modificación en caso de que la contingencia del entorno me obligue o a reducir el nivel profundo de seguimiento, un nivel profundo de conocimiento y un nivel profundo de establecimiento de cuáles van a ser, valga la redundancia, sus propios niveles de inventario en cada uno de los elementos que tenía que tomar en cuenta. Estos pronósticos, que ahora vimos que eran de mediano y largo plazo, se aplicaban a través de esquemas mucho más cercanos a los socios de interés. ¿En qué sentido? Utilizando su propio conocimiento experto, su know-how, empleando tecnología de información cada vez más accesible, amigable e intuitiva, y cambiando el esquema de unidades de producción por unidades de producción en forma de unidades de vehículos, sino ya era algo asociado al tiempo. Los vehículos por hora o por día o por semana a nivel de producción, o los vehículos por semana, por mes o por trimestre a nivel de comercialización. En pocas palabras, ese entorno VUCA obligó o comandó, por decirlo de alguna manera un poco más explícita, a que la organización no solamente mantuviese algunos estándares de importancia en su ventaja competitiva, en su elemento diferenciador, sino también en la aplicación de un seguimiento y una adecuación continua por la turbulencia que representan o representaban esos entornos. ¿Y cómo lo mantuvieron? Pues simplemente, o cómo lo mantienen, ¿no? Porque no lo han abandonado. Es a través de una visibilidad. Ya el KPI es un KPI dinámico. Ya el esquema de seguimiento no es solamente el cierre del mes, por decirlo de alguna manera, o el cierre del trimestre. Ya el seguimiento de los KPI a través ¿cómo se dice?, de los tableros integrados de control, los dashboards, es cada vez mucho más interactivo, ¿no? La tecnología también me permite, o les ha permitido lograr esa ventaja o ese elemento diferenciador. Colocando puntos de corrección tácticos, hacer un troubleshooting al momento de que se presentase alguna necesidad de corrección o de adecuación producto del ambiente. Y por supuesto, previendo a través de un esquema PDCA, el esquema desarrollado por Edward Demings, de planificación, ¿verdad? Despliegue, corrección y actuación de manera continua, muy consono con el punto de corrección táctico. De forma tal de que entonces el esquema se revisase conjuntamente con el seguimiento de los pasos del SNOP. Recordemos que el SNOP tiene un paso de captura de datos, aplicación del modelo estructurado, análisis de restricciones,
un preestablecimiento del plan de demanda que se va a liberar para comandar los planes tácticos, estratégicos y operacionales, y por supuesto la aprobación de la alta dirección final, que es lo que va a dar el visto bueno, el ok para que el proceso de aplicación y de balanza y de sincronía entre oferta y demanda se verifique correctamente. Entonces, esto fue lo que hizo Toyota a través del proceso de Sanofi cuando se presentó este problema, ¿verdad? Que ya hemos mencionado su fecha y su origen. De forma tal de que ubicamos para nuestra visual sobre todo muy en nuestro ambiente, donde podíamos ver un ejemplo parecido en nuestra realidad. Y conseguimos que la empresa Sura de Venezuela, que hace vida en un ambiente muy tormentoso desde el punto de vista de las condiciones económicas, ¿cómo hizo para enfrentar un entorno de esas características a través de un modelo de Sanofi que han empezado a implementar? En este sentido, esta empresa dedicada a la importación y distribución de artículos de cuidado personal en un segmento alto de la población, venía trabajando con un esquema, si se quiere, bastante tradicional, ¿no? El mercado por esquema de ventas por volumen, una planificación bajo el formato semanal, una planificación que más bien estaba más cercana a la programación luego de la orden del cliente. Pero el ambiente cambió. El ambiente súbitamente, no de forma sobrevenida, pero sí que de una manera bastante acelerada, empezó a afectar el movimiento de la empresa en su cadena de suministro, y entonces se verificó, bueno, obviamente en el primer indicador que existe cuando tenemos problemas de nivel de servicio o de no sincronía oferta-demanda, que es el inventario, ¿no? Se incrementó el inventario de lento movimiento, las ventas tuvieron una afectación de caídas por efectos de merma del poder adquisitivo. Eso hizo que las cuentas por cobrar que ellos empleaban de una manera bastante importante, como en un esquema de consignación, también se incrementase. O sea, el capital de trabajo y su flujo de caja se vio altamente impactado, y el costo logístico de importación también se vio en alza, porque todo este entorno estuvo acompañado de un elemento adicional, el esquema de la tasa de cambio, ¿no? La moneda local, perdón, por dólar americano, pues sufrió un incremento muy grande. Y si bien es cierto que la empresa trató en unas primeras de cambio hacer las adecuaciones vía ajuste de costo y precio de venta, una tasa de cambio manejada de una manera muy sui generis generó que también afectase. Entonces, esta serie de cosas llamó al hecho de que, bueno, hay que buscar una solución, hay que empezar a adecuar. Y la consiguieron a través de la aplicación del Sanofi. Lo primero fue planning, que es el paso previo. Y después todo este esquema de demand planning lo convirtieron en un nuevo flujo procesal. Anteriormente tenían un flujo muy funcional, muy por función particular, y después lo fueron llevando a un flujo procesal. Y este cambio, esta adecuación y este proceso, pues, trajo sus resultados, ¿no? Si lo vemos acá, fíjense que ahora este esquema procesal ya sigue la dinámica del Sanofi, sigue la dinámica que de alguna forma a través del programa vamos a ir analizando, vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo cómo lo podemos alimentar. Y entonces ahí tenemos que captura de datos, modelo de pronóstico, análisis de restricciones y elaboración de un plan de demanda que alimentase
a los procesos operacionales y tácticos de la organización, pues devinieron en un resultado muy interesante en cuanto a puntos de mejora. Por ejemplo, la diferencia de inventario que antes se encontraban en un 28%, producto de todo eso que hemos visto previamente de la empresa, pues se logró en 5 semanas llevar a un 12. O sea, fíjense, una mejora muy importante. El costo de importación, que fue una de las cosas que inclusive con una tasa de cambio bastante particular, era un gran dolor de cabeza. A través de esa planificación y esa sincronización de esa demanda, logró bajar hasta un 7% desde un 12%. Y por efecto colateral, las propias compras locales se empezaron a adecuar de una manera un poco más alineada, un poco mejor sincronizada, y pasaron a un nivel muy bueno de un 3.20% desde un 8% en un par de meses, ¿no? Como consecuencia, y ser una empresa comercializadora, también el flujo de la distribución obtuvo una mejora sustancial, casi al nivel de la diferencia de inventario, y es lo que permite en primer acercamiento comprender la importancia del SROP y de la planificación de la oferta cuando se toman los caminos correctos. El hecho de haber descendido de un 10.20 los costos a un 3.45 en un par de meses, habla muy bien de la sincronización que se logró de oferta y demanda. Entonces, este caso ejemplo, del cual fuimos testigos en cuanto a su implementación y su desarrollo, pues nos muestra que efectivamente, aun cuando el entorno sea bastante retador, bastante tormentoso, si cumplimos con los parámetros adecuados, bueno, podemos obtener resultados bastante interesantes y que nos colocan en contexto de conciencia y sensibilidad mucho más fácil de implementar, para que ese peligro que representa un entorno como de volatilidad, incertidumbre, no certeza, complejidad y ambigüedad, lo podamos manejar. De forma tal de que nuestro programa que inicia el próximo 1 de noviembre, podamos entonces aprender y desarrollar, capacitarnos, esquemas que primero nos permitan analizar las fuentes de peligro en la demanda. ¿Para qué? Para adecuar nuestra gestión de la cadena de suministro, o en pocas palabras, adecuar nuestra oferta. O sea, que nuestra oferta sea realmente la adecuada a la demanda en un entorno de esas características, ¿verdad? Aprenderemos a aplicar esquemas analíticos de avanzada, muy importante, porque la analítica, gracias a la tecnología de la información, dejó de ser como una suerte de campo muy particular y muy como guardado, si se quiere, en algún cajón, para convertirse en algo que podemos hacer de todos los días, ¿no? Esto nos permitirá obtener mejores escenarios y, por supuesto, analizar esos datos desde y hacia la turbulencia. No simplemente hacerlo de manera, como quien dice, teórica, no teórica entre comillas, ¿no? Hacerlo ya con los datos que vienen desde la propia turbulencia. Aprenderemos también desde la acción de planificación y el proceso estructurado del SROP, cómo vamos a contribuir con el costo logístico, porque al final de cuentas la organización también requiere siempre, y esto es siempre, mantener un nivel de costos correcto para que la rentabilidad sea la que la organización requiere para mantener. Aprenderemos también aspectos de prevención ante la contingencia por la volatilidad en el entorno, y algo importantísimo, muy importante,
que es establecer la adecuada sincronía entre la planificación de la demanda y la planificación del suministro. Es decir, ese balance ese esquema paritario en nivel de importancia que tiene no solo la demanda de nuestro mercado o el mercado que vamos a atender, sino la oferta real que nosotros le podemos colocar a disponibilidad. Entonces, estos aspectos son aspectos que nosotros desarrollaremos y ustedes aprenderán a través de este programa que nos va a llevar de la mano en la aplicación concreta y correcta de lo que es un... Muy bien. Pasamos al momento de las preguntas, ¿no? O sea, si alguno de ustedes quiere y tiene la inquietud de compartir con nosotros cualquier elemento que quieran, cualquier interrogante que quieran plantear. Bueno, muy bien. Entonces, los esperamos el 1 de noviembre en nuestro programa de Sales and Operation Planning. Por mi parte, ha sido un gran placer haber estado con ustedes el día de hoy. Y no olviden para cualquier información hacer el contacto directo con nuestra Escuela de Negocios Uniquemia o con IESA. Hasta luego y gracias por haberme escuchado el día de hoy.